Aumentan las posibilidades de aprobar un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, una materia que es analizada de cerca por actores del sector. Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, conversa con nosotros sobre las implicancias de esta medida si es que llega a aprobarse en el Congreso. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Rodrigo. Hola Claudia, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, incluso hay parlamentarios de oficialistas que ahora están apoyando un segundo retiro del 10% y que incluso no estaban a favor del retiro del primero. ¿Cómo afectaría el sistema previsional un segundo retiro para el mes de diciembre? Bueno, lo que sabemos es que en general un retiro de fondos va a implicar menores saldos para las personas e inevitablemente pensiones más bajas en el futuro. Ese es el efecto principal. Y es importante entonces decir de que hay que ponderar muy bien una medida de este tipo porque sabemos que en Chile las pensiones son insuficientes, son bajas, es necesario avanzar en una reforma de pensiones y un retiro de fondos va justamente en dirección contraria a mejorar las pensiones actuales y futuras de las personas. Porque no pueden ser compatibles una reforma que, bueno, está bastante estancada, pero en la que se está trabajando para reimpulsar, ¿cierto? ¿Y un segundo retiro? Nosotros entendemos que el retiro de fondos lo que viene a hacer es entregar alivio a las familias que están enfrentando problemas económicos como resultado de la crisis sanitaria, probablemente que han quedado desempleadas, que están enfrentando necesidades urgentes. Pero también es importante para nosotros que venimos estudiando estos temas, levantar estas alertas. Un retiro de fondos implica menores saldos para las personas e implicará necesariamente pensiones más bajas en el futuro. Va a implicar también eventualmente una mayor carga fiscal porque muchas de esas personas van a ser posteriormente beneficiarias del pilar solidario y por tanto entonces lo que hoy día puede significar alivio a la larga va a implicar mayor carga fiscal. ¿Cuántas personas en definitiva se quedarían sin fondos ante un segundo retiro? Un segundo retiro que reproduzca la misma estructura del retiro original, no sabemos cómo pueda darse este segundo retiro si es que llega a aprobarse, eventualmente podría llevar, según cifras de la Superintendencia de Pensiones, a un total de casi 4 millones de personas sin saldos en sus cuentas. Sabemos de que las estimaciones respecto al primer retiro daban cuenta de que casi 3 millones de personas tenían menos de 1 millón de pesos de sus cuentas y que eventualmente podían retirarlo todo. Lo que hemos visto es que de ese casi 3 millones de personas, 2 millones han retirado todos sus ahorros y lo que podría ocurrir en este nuevo retiro es que cerca del 4 millones de personas en total quedarían aproximadamente sin saldos en sus cuentas. Y eso sin duda que va a impactar fuertemente el sistema de pensiones en su conjunto, va a impactar fuertemente un tercio de las familias de los afiliados al sistema de pensiones y eso a la larga va a implicar que alguien tiene que hacerse de cargo, eventualmente y probablemente y con seguridad del Estado a través del pilar solidario y eso va a significar también un gasto importante en el largo plazo. O sea, y efectivamente hay personas que incluso ya se quedaron sin dinero para un eventual segundo retiro de sus fondos previsionales también. Sí, absolutamente. O sea, hay gente que ya hoy día ya no tiene ese dinero y por lo tanto ya hoy día no tiene nada que retirar. El argumento incluso de los parlamentarios de oficialismo que están aprobando un segundo retiro tiene que ver básicamente con la necesidad urgente que tienen las personas que llevan muchísimos meses sin trabajo producto de la pandemia y que independiente de que no puedan asegurarse a largo plazo porque saben que esto va en detrimento de sus pensiones futuras, necesitan el dinero ahora ya. Que claro, en ese sentido también es un argumento válido. No sé si además tú pudiste de alguna manera medir el impacto que tuvo en la reactivación económica, muy lenta por supuesto, el retiro de este 10% y en cómo se utilizó también por las personas. Sí, efectivamente. Yo diría que en el debate sobre el primer retiro de fondos previsionales, yo creo que eso fue justamente lo que derivó finalmente en la aprobación de ese proyecto de ley con apoyo transversal de la oposición y también con parte de los parlamentarios oficialistas del gobierno. Pero también es cierto de que hoy día el contexto es un poco distinto. En ese tiempo la crítica o la justificación que argumentaban los parlamentarios era que la ayuda al gobierno no había llegado en forma oportuna ni con la profundidad necesaria. Pues bien, hoy día ya se han desplegado buena parte de los apoyos y de los planes que estableció el gobierno con el ingreso familiar de emergencia. También estamos viendo hoy día un proceso de reapertura en torno a la actividad económica, producto del desconfinamiento, por ejemplo, de la región metropolitana. Estamos viendo que la actividad se está moviendo, las personas están volviendo a sus trabajos. Hay desplegado también recientemente una política de subsidio al empleo para la recontratación, digamos, o la reincorporación de los trabajadores con contratos suspendidos y también para aquellos que puedan incorporarse por primera vez al mercado del trabajo.
de tal manera de que nosotros esperaríamos que en la medida de que la economía se reactive, las personas vuelvan a trabajar, puedan hacer eso, y por lo tanto la urgencia que originó y Estamos hoy día escuchando. Sí. no es tanto. ¿Rodrigo? Ahora, es cierto de que en ese sentido, ¿sí? Sí, no, adelante. Después va mi pregunta. Sí, entonces es cierto de que el primer retiro evidentemente logró el objetivo que buscaba en el sentido de otorgar alivio a las familias más necesitadas y también tuvo un impacto a nivel macroeconómico. Lo que nosotros estimamos en aquella ocasión fue de que la magnitud del retiro, tal cual como estaba configurado, iba a permitir un retiro del orden de entre 18.000 y 19.000 millones de dólares, es decir, una magnitud de dinero importante, del orden de 7 puntos del producto del país. Y de los cuales efectivamente nosotros también anticipábamos de que dadas las estructuras de incentivos en que estaba planteado este derecho, buena parte de... Conversamos con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, respecto a las implicancias que podría tener un eventual segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Si queda aprobarse, se estaría buscando para el mes de diciembre un segundo retiro que enfrentarían muchas personas ya básicamente sin dinero en sus cuentas, producto del primer retiro, y que nos decía también, alertaba de un importante número de personas que también quedarían sin fondos de hacer este segundo retiro en sus ahorros previsionales. Mientras se va a cumplir un año también del estallido social y el presidente Sebastián Piñera junto con el oficialismo buscan reactivar una reforma de pensiones que es la principal demanda, por supuesto, de la ciudadanía y sobre todo ahora en el contexto de esta crisis económica. ¿Cuáles van a ser los pilares de esta reforma? Dicen todavía sin conocer los detalles que serían bastante contundentes, un anuncio que se hizo la jornada de ayer, pero todavía falta, por supuesto, conocer los detalles y se están evaluando todavía cuáles serían las fórmulas para poder avanzar en esta iniciativa y también obtener los apoyos correspondientes para una nueva reforma, un acuerdo que se estaría buscando ya con el oficialismo, en base a acuerdos que ya existen justamente con la Cámara. Hubo una reunión entre la ministra del Trabajo, María José Saldívar, también el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y el presidente Sebastián Piñera para poder analizar esta situación. De hecho, desde la Comisión del Trabajo indicaron que ya se les notificó que el gobierno en un plazo bastante breve va a hacer una propuesta para poder enriquecer el proyecto ya existente y que fue aprobado de hecho en la Cámara de Diputados, pero que todavía se encuentra, por supuesto, en proceso. Seguimos conversando con Rodrigo Gutiérrez para saber, Rodrigo, ya que tú tienes los conocimientos técnicos, ¿cuáles tendrían que ser esos pilares mínimos o las bases de una nueva propuesta por parte del Ejecutivo para seguir avanzando en el proyecto de reforma de pensiones? Sí, bueno, lamentablemente tuvimos un pequeño corte. Respecto a la reforma de pensiones, ¿verdad? Hemos dicho que es urgente, es necesaria, es uno de los principales motivos de preocupación del país, de las personas, y en ese sentido urge. Yo creo que la gente necesita, espera que exista un acuerdo político para efectivamente poder destrabar esta reforma que ya se viene discutiendo hace bastante tiempo. Sabemos de que el proyecto de reforma ya superó un primer trámite constitucional, sin embargo lo que ahí se propuso no gustó o no ha sido del agrado del Senado, de la oposición, que plantea una propuesta alternativa. Como bien tú dices, ayer el gobierno y sus parlamentarios se reunieron para ver cuál era la contrapropuesta o qué alternativa podía plantearse a efectos de poder destrabar y avanzar en esta línea. Lo que es importante señalar de que un sistema de pensiones, para poder alimentar pensiones que satisfagan las necesidades y las expectativas de las personas, tiene que tener recursos. Y esos recursos vienen básicamente o pueden venir de dos partes. De una parte, el ahorro de las personas, es decir, lo que las personas pueden ir contribuyendo a través de sus cotizaciones, a través del tiempo, para alimentar después un flujo de dinero que alimente sus ingresos, alimente sus pensiones desde que dejan de trabajar hasta que mueren. Y para aumentar esa tasa de ahorro es importante, por tanto, ojalá en lo posible, tener buenos salarios, pero también aumentar la tasa de ahorro, es decir, aumentar la tasa de cotización. En Chile, la tasa de cotización es de un 10% y ese 10% ha quedado corto ya hace bastante tiempo. Y de esa manera, entonces, es muy importante de que esa tasa de cotización aumente. En este momento, la discusión en torno al 6%, lo que se discute es si ese destino de ese 6% va a ir a cuentas individuales, como lo proponía
originalmente el gobierno, pero que después sabemos de que está repartido en 3 puntos al ahorro individual y 3 puntos al ahorro colectivo. La posición hoy día lo que plantea es de 6 puntos completos, ¿verdad?, a un modelo distinto, que es el de las cuentas nocionales, ¿verdad?, que es un esquema intermedio entre un sistema de ahorro, llamémoslo así, y de reparto. Y la verdad es que las posiciones están encontradas, de tal manera de que esperamos que exista un acuerdo político para poder efectivamente destrabar esto y podamos avanzar de verdad en una reforma que ya lleva bastante tiempo y que no puede seguir esperando. ¿Y una pensión mínima universal? Porque claro, el 6%, que sería 3 y 3, es algo que sin duda está en discusión, pero también se plantea la posibilidad de una pensión mínima universal o en el fondo modificaciones estructurales a la industria de las AFP. Así es. Lo siguiente tiene que ver con entregar una pensión básica que tenga carácter universal. Recordemos que hoy día en Chile tenemos un pilar básico solidario que otorga una pensión básica solidaria justamente, pero que tiene criterios de focalización, es decir, está destinada al 60% de la población más vulnerable. Y de ese modo entonces la crítica que puede tener ese modelo, que es un modelo que viene de la reforma previsional del 2008, es que no llega a todos y que quedaría buena parte de la clase media fuera. De ahí la importancia entonces de hacer ese beneficio de carácter más universal. Universal es el 100%. Y uno podría hacerse la pregunta, ¿acaso si aquellos que no lo necesitan y que están en los niveles de ingresos o tramos más altos requieran de esta pensión universal o no? Pero sí es válido también preguntarse hasta qué punto uno puede ampliar este criterio de focalización y llevarlo de un 60, un 70 a un 80%, por ejemplo. Lo que entendemos es que el gobierno estaría dispuesto a aumentar y hacerlo tendiente a una pensión básica de carácter universal en torno al 80 o 85% de la población, de tal manera de que todas las personas puedan tener un piso mínimo para poder enfrentar los gastos de la vejez. Eso sin duda. Y el tercer ámbito que se ha planteado tiene que ver con modificar aspectos estructurales de la industria. Sabemos que hoy día los fondos son administrados por las AFP, por las administradoras de fondos de pensiones, que cobran comisiones por cumplir aquello y que eventualmente habría un espacio de mayor eficiencia en la medida que la industria se reestructura y donde, por ejemplo, las administradoras más bien quedan relegadas a la administración de los fondos y no necesariamente a la administración de las cuentas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia tiene que ver con que las AFP se dedicarían a la administración de estos fondos, a obtener mayor rentabilidad de ellos y a partir de eso, por tanto, poder alimentar pensiones futuras mejores y delegar o concentrar tal vez en una única mano la administración de las cuentas que involucra una serie de aspectos administrativos y operacionales que podrían ser sujetas a economías de escala o de ahorros a nivel macro, a nivel general, y lo cual permitiría, por tanto, introducir mejoras de eficiencia de las cuales las personas podrían verse beneficiadas. Y ese cambio estructural, además, en el detalle que tú nos explicas, iría en la misma línea del mensaje que finalmente proyectó este primer retiro de los fondos, que la gente tuvo la sensación finalmente de, sí, la plata es mía y yo la puedo retirar, que claramente no es algo que se puede hacer todo el tiempo y está en discusión un segundo retiro. ¿Por qué? Porque la idea es que esa plata obviamente la podamos tener para nuestras pensiones, pero sí quedó la sensación de que efectivamente es mi plata, son mis ahorros y en el fondo es lo que se busca perpetuar también con una reforma estructural. La verdad es que hace algunos años que se viene discutiendo esto, las distintas encuestas que se han hecho han revelado que en general la población en Chile, las personas estaban bastante en desconocimiento del sistema de pensiones. Muchos no sabían de que los fondos que están ahorrando mes a mes a través de sus cotizaciones son fondos propios. Las personas son dueñas de sus fondos, son dueñas de sus ahorros. También develaba de que muchos no sabían en qué AFP estaban, ni menos en qué multifondo tenían a su vez invertidos sus recursos. Si bien este retiro de fondos permitió evidentemente aliviar las necesidades más urgentes de las personas, también conllevó este otro beneficio que tiene que ver con aumentar los niveles de conocimiento, de información, de educación previsional por parte de los afiliados del sistema, y hoy día yo creo que nadie tiene duda de que los ahorros son propios y que evidentemente sus ahorros están siendo acumulados y rentabilizados en el tiempo para poder financiar sus pensiones en el futuro. Sin duda yo creo que eso también ha sido un beneficio. Sí, o sea, muchas personas incluso no sabían cuál era su aseguradora en ese minuto, no conocían cuál era la rentabilidad de sus fondos, y yo creo que eso también sirvió un poco para que las personas se instruyeran y conocieran más sobre el tema y efectivamente se dieran cuenta que hay maneras de hacerlo rendir y otras maneras en las que no está funcionando, que por eso también uno tiene la opción de irlos moviendo.
Por supuesto, y yo creo que eso ha sido un beneficio desde el punto de vista, como una externalidad de este proceso, en el cual hoy día las personas evidentemente saben de que los ahorros son propios, saben en qué FP está, porque tuvieron que ir a ella para hacer retiro de aquello, y también han estado mucho más pendientes respecto de la rentabilidad de los fondos y en qué medida entonces también es importante la decisión respecto de qué multifondo elegir. Y lo que nosotros hemos dicho ahí es que en general recomendamos no buscar hacer ganancias de corto plazo, más bien la elección del multifondo tiene que ver con la edad de las personas y la tolerancia al riesgo que éstas tengan. La recomendación en general es que las personas jóvenes estén en fondos de mayor riesgo porque en el largo plazo de que jubilen, estos fondos van a obtener mayor rentabilidad y en la medida que las personas transitan a una edad más próxima a la edad de jubilación, vayan escogiendo los fondos más conservadores de menor riesgo que están expuestos a menores grados de volatilidad. Sin duda, yo creo que eso fue un beneficio, una externalidad, una consecuencia del proceso de retiro de fondos que complementó evidentemente el beneficio principal, que fue que muchas personas pudieron tener acceso a sus recursos para financiar sus necesidades más urgentes. Sí, 4,2 millones de personas quedarían con saldo cero en caso de realizarse un segundo retiro del fondos de pensiones y también una reducción de un 23% de las pensiones en promedio y que afectaría más a las mujeres y a los jóvenes. Muchísimas gracias, Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, por conversar con nosotros esta mañana. No, gracias a ti. Que estés muy bien.